Conexión con Dios. Síguenos en Facebook e Instagram como Conexión con Dios SC. Palabra de Dios 3 de agosto de 2022. Libro de Hechos, capítulo 26. Un hombre cambiado. Conéctate con Dios y continuemos estudiando juntos su palabra. Para escuchar en Spotify, Conexión con Dios Ecuador. Leemos en Biblia de lenguaje sencillo, VLS. Hechos capítulo 26, versículos del 9 al 11. Antes, yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Eso hice en la ciudad de Jerusalén. Con el permiso de los sacerdotes principales, metí en la cárcel a muchos de los que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas, para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguí en otras ciudades. Agripa comenzó la asamblea diciendo a Pablo: «Tienes nuestro permiso para dar tu versión de los hechos». Pablo extendió el brazo en señal de cortesía y para pedir atención, comenzó su defensa. «Considero un privilegio, Rey Agripa, el poder defenderme hoy ante ti de todas las acusaciones que han presentado contra mí los judíos. Y aún más afortunado me considero por el hecho de que tú eres un experto en todas las costumbres y cuestiones judías. Por tanto, te ruego que me escuches con paciencia. Todos los judíos conocen de sobra la clase de vida que he llevado desde mi juventud, porque he vivido todo el tiempo entre los de mi nación en Jerusalén. Así es que me conocen de tiempo. Si estuvieran dispuestos, podrían presentar evidencia de que mi vida era la de un fariseo modelo, obediente a los principios de la denominación más estricta de nuestra religión. Y ahora resulta que se me está juzgando aquí hoy porque mi esperanza está puesta en que Dios cumplirá la promesa que hizo a nuestros antepasados. Pero esa y no otra es la esperanza que las 10 tribus de Israel se esfuerzan por alcanzar, dando culto a Dios con constante devoción día y noche. Por albergar esta esperanza, Majestad, se me acusa, y mis acusadores son judíos. ¿Es que se considera increíble que Dios resucite a los muertos? Leemos en Biblia de lenguaje sencillo, VLS. Hechos capítulo 26, versículo 8. ¿Por qué ninguno de ustedes cree que Dios puede hacer que los muertos vuelvan a vivir? Continúa Pablo su relato: yo estaba convencido de que era mi deber hacer todo lo que pudiera en contra de Jesús el Nazareno. Lo hice primero en Jerusalén, metí en la cárcel a muchos del pueblo de Dios con la debida autorización de los principales sacerdotes. Cuando condenaban a muerte a los seguidores de Jesús, yo daba mi voto en su contra. Fui de sinagoga en sinagoga castigándolos a ver si los obligaba a injuriar el nombre de Jesús. En mi loca furia llevé la campaña de persecución hasta ciudades fuera de Palestina. Aquí, en presencia del rey, Pablo confiesa abiertamente que en el pasado había hecho todo lo posible para acabar con todos los cristianos. El reto de Pablo a Agripa, quien tenía un legado judío, puso al rey en una situación incómoda. Si le daba la razón a Pablo perdía credibilidad ante Festo, que acababa de declararlo loco, verso 24. Pero si renunciaba a creer en los profetas perdía el favor de los judíos. Entonces intentó escapar al dilema respondiendo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. El corazón de Pablo revela en sus palabras, que le interesaba más la salvación de estos extranjeros que liberarse de las cadenas. Pida a Dios que le ayude a tener el mismo deseo ardiente de Pablo de ver a otros entregarse a él, un deseo tan intenso que eclipse sus problemas. En este pasaje Pablo insiste en que el centro de su mensaje es la resurrección. Su testimonio no es acerca de uno que ha vivido y muerto, sino de uno que está gloriosamente presente y vivo para siempre. Para Pablo todos los días eran el día de la resurrección. Los cristianos auténticos nunca tienen miedo de señalarse a sí mismos como ejemplos vivos del poder de Cristo. Es verdad que no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero es también gloriosamente cierto que, lo que nosotros no podemos hacer, Cristo lo puede hacer por nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.